Brújula, el peso de las ideas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a quienes nos escuchan por 1070 de AM. Muy buenas noches a quienes nos verán por C7 Noticias a las 11 de la noche. Muy buenos días a quienes nos escucharán mañana por C7 Radio a las 6 de la mañana. Me acompaña como todos los jueves el doctor Pablo Arredondo. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, buenas Él noches. es director del, a ver si ya me lo aprendí, Instituto de Innovación de Investigación en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. Muy bien. Lo logré. Ahora sí. Sí. A ver si no le ponemos unas siglas. No. Instituto de Investigación, Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy vamos a consagrar, a partir de varias aproximaciones y varios casos concretos, queremos consagrar el programa a esta, pues no sé, espuma de cerveza que ha crecido en estas últimas, pues no sé si 3 meses o 2 semanas, pero donde después salvo, aunque siempre ha estado ahí, desde Miguel de la Madrid, no había o desde finales de López Portillo, por eso entra Miguel de la Madrid con aquello de la renovación moral, Sí. no se hablaba tanto de corrupción. La habíamos aceptado, vivíamos entre ella, pero no había una lógica de rechazo a la corrupción, de señalamiento a la misma, y donde pues hubiera varios mecanismos para estudiarla. A diferencia de aquel entonces, hoy está muy estudiada, hay una condena internacional, el avance democrático nos ha permitido no avanzar con ella. Ya la mayor parte de los ciudadanos no aceptan esto de, bueno, está bien que roben, pero que repartan. Ya no. Entonces, vamos a partir de varias aproximaciones a hablar de esto. ¿Te parecería bien si empezamos con el escándalo de Murat? ¿Cómo no? José Murat, Con que el es, que para gustes. dejarle un poco más de tiempo a la lista de Falciani, sí, este escándalo financiero. Que están vinculados, de alguna Exactamente. manera. Es decir, no están fuera del... La familia Murat, ¿quién es José Murat? José Murat es un ex gobernador de Oaxaca, ex senador de la República, un priista distinguido, que, bueno, pues fue uno más de los publicados o de los exhibidos por el New York Times, diciendo que tenía una serie de propiedades en Estados Unidos, de propiedades muy caras, propiedades en Nueva York, y donde, bueno, pues él se ha ido enredando en no poder justificarlas, o en decir cómo viajaba en el avión de quién, etcétera, etcétera. Pero este tema nos plantea muchas aristas. ¿Cómo ves el caso de José Murat? Bueno, podríamos llamarle un caso paradigmático, quiere decir como modelo. Uh-huh. No por una razón, porque no es excepcional, por desgracia. Uno puede suponer que es el caso de muchos y muchos personajes que operan en el sector público, en la función pública, que se vinculan también, porque también eso hay que reconocerlo, que se vinculan con el sector privado, uh-huh, y que de alguna manera van avanzando en este camino de la acumulación de capital. Un viejo amigo mío decía que en México la acumulación originaria de capital, a diferencia de cómo fue en Europa en la Edad Media, que fue el comercio, aquí la acumulación originaria de capital era el sector público. Exacto. Era el lugar donde se gestaban los millonarios del futuro. Y ahí tenemos algunos ejemplos. Muchos. Muy claros, ¿no? Sí, tal pareciera, si analizamos cada una de las grandes fortunas del país, en algún momento estuvieron vinculadas al régimen. Sea, hablemos desde Miguel Alemán con la construcción de Acapulco, y claro, nos podemos ir caso por nos caso. Podemos seguir. Sí, las grandes fortunas de alguna forma han estado vinculadas al régimen o a alguno de los regímenes, porque ahora ya también gobernó el PAN y pasó lo mismo, sí. El PRD en la Ciudad de México y pasó lo mismo. Ha quedado claro que no es un problema de partidos, es sistémico. Por desgracia, es sistémico, por desgracia, pero también es sistémico porque afecta a toda la sociedad. Así es. A final de cuentas. Bueno, el caso Murat, surge esta semana este reportaje en el New York Times, que no es un periódico cualquiera, nadie puede decir
que sea un panfleto que anda circulando por ahí. Es un periódico muy serio, un reportaje de dos periodistas también muy serias, una de ellas Alejandra Shanik, por cierto, tapatía, y ganadora de uno de los reconocimientos más importantes del periodismo a nivel internacional. Bueno, ellas hacen un reportaje donde plantean... Ganó un Pulitzer, ¿no? Ganó el premio Pulitzer, que es el premio más connotado del periodismo en Estados Unidos. Ellas plantean un estudio, un análisis, y van recopilando datos para dar cuenta de la cantidad de propiedades que la familia Murat tiene en los Estados Unidos. Algunas de ellas que son excepcionales, ¿no? Excepcionales por la ubicación que tienen. Es decir, tú te imaginas teniendo un departamento, por muy modesto que sea, enfrente del Central Park de Nueva York. No, yo no. Bueno, yo creo que si tú y yo juntamos los ahorros de toda nuestra vida y lo que vayamos a... De nuestros hermanos y de primos. No podríamos aspirar a tener el más modesto de esos departamentos. Bueno, ellos tienen departamentos ahí, ellos tienen departamentos en Florida, ellos tienen departamentos en Utah, creo, también, en un lugar a donde acostumbran ir a esquiar. Y a cazar. Y a cazar, en fin. Una vida que difícilmente se puede dar a alguien que ha vivido del sector público. Y que gobernó uno de los estados más pobres del país. Junto Oaxaca. con Chiapas y Guerrero, Oaxaca conforma lo que yo alguna vez califiqué como el corredor de la miseria en México. Sí. ¿Sí? Los indicadores de mayor pobreza, de mayor rezago social están ahí, en esos tres estados. ¿Cómo es posible que un funcionario, un político de esa entidad haya podido escalar hacia esto? Y yo creo que lo que plantea el New York Times es, de nuevo, estos personajes no han muerto, estos personajes están ahí, están operando todavía, y este sistema de corrupción todavía es vigente en México, por desgracia, muy vigente. Y entonces alguien como Murat, que ha negado, por cierto, porque además hay formas legales de decir yo no tengo nada que ver con eso, porque es parte de lo que se juega en estos manejos, teje y manejes de la corrupción mundial, ojo, mundial, no nada más nacional, mundial, es que hay formas, hay mecanismos para legalmente encubrir la situación, de manera tal que Murat puede decir, a mí pruébenme que yo, en lo personal, tengo alguna propiedad ahí. Claro. Y nadie se lo va a probar. No se lo pueden probar. Directamente. Así es. Aunque hay todas las señas indirectas por medio de sus hijos, de su hermano incómodo seguramente, y de otros familiares, nueras, primos, etcétera, que están vinculados a esa red que les ha generado, por lo pronto, esa cantidad de propiedades inmobiliarias en Estados Unidos. No es cualquier cosa. Este caso detonó casi al mismo tiempo que la lista Falciani. Vamos a regresar con ella, que es este asunto donde el Hong Kong Shanghai Bank Corporation está verdaderamente metido en un problemón. Sobre todo ya se acabó el secreto bancario con este tema. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas, por mucho la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Gracias. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, con este asunto que tiene al sistema bancario internacional, a los grandes ahorradores, a los grandes evasores y a los grandes fraudeadores mundiales temblando porque, bueno, ahora sí que el ladrón que roba ladrón tiene 1000 años de perdón. Y entonces este señor Falciani, que era un empleado de HSBC en una de las sucursales de Suiza, pues resulta que ahí encontraron nada más la
pequeñez de 130,000 potenciales evasores, de los cuales en esa lista había 2,642 mexicanos, que están vinculados a 1,843 cuentas, que suman poquito más de 2,000 millones de dólares, lo que nos lleva como a 300,000 millones de pesos, por poner alguna comparación. El recorte que acaba de hacer la Secretaría de Hacienda es de la mitad, 154,000 millones de pesos. Es decir, el doble de dinero sucio mexicano, que de esta lista de 130,000, México aporta el sexto grupo de evasores de impuestos más grande en esta lista, el sexto, dentro de los evasores. Asumo que ahí van a estar africanos, asiáticos, pero entre todos los mexicanos juntaban el sexto, y tenían, pues bueno, desde José Murat, apareciendo en esta lista, hasta dueños de bancos como Carlos Janrón, otros banqueros, o gente como Jaime Camil padre, el padre del actor Jaime Camil, que pues básicamente es uno de los principales proveedores de armas al ejército mexicano y a muchos ejércitos del mundo. ¿Sí? Este asunto está poniendo a temblar sobre todo el secreto bancario, porque pues se le acaban los argumentos a los bancos para decir: puedo guardarte tu dinero sin decir ni de qué viene, ni cómo llegó a mí, ni cómo lo trajiste, ni nada, porque a partir de ahí se están configurando delitos. Sí, sobre todo delitos que están costándole mucho a las sociedades en el mundo, a todas, porque como tú bien indicas, hay una buena cantidad de este dinero, habrá que investigar específicamente, que es dinero negro, es dinero sucio, es dinero que no puede explicarse su procedencia, o más bien se puede explicar, pero es compleja, digamos, sí, ¿no? Porque está atada a circuitos de ventas de drogas, de ventas de armas, de ventas de diamantes, por ejemplo. Tráfico de influencias. De diamantes que a su vez sirven para financiar movimientos subversivos, guerrillas, etcétera. Sí. Bueno, hasta Al Qaeda la tienen, sí, de alguna manera vinculada a estas redes. Ahora, ¿qué es lo que esto nos indica? Que este capitalismo que estamos viviendo, sobre todo el capitalismo del siglo XXI, sí, es un capitalismo desbocado, totalmente desbocado, sin ninguna ética, digamos, que lo guíe y que la pregunta es: ¿y qué estados o qué instituciones pueden de alguna manera contener, ¿sí?, lo que está sucediendo? Estamos hablando de uno de los bancos más importantes del mundo, HSBC. Es uno de los bancos más importantes del mundo, y resulta que ese banco tiene una sucursal, llamémosle así, en Suiza, que se convierte en el lugar donde se concentra una buena cantidad de dinero negro del mundo. La cueva de Alibaba. La cueva de Alibaba. Entonces, esas son las instituciones, sí, del capitalismo, ¿no? Ahora, ¿qué está sucediendo también? Que todos esos recursos, al eludirse, algunos vienen de unas o de otras, incluye la corrupción, claro, pública, que puede generar muchos recursos. ¿Cómo lo declaras? No lo declaras, te lo llevas, ¿no?, a claro, un paraíso fiscal. Suiza es un paraíso fiscal. Así es. Esa es la verdad. Sí. Eso es lo que está en juego ahora. Suiza se está demostrando que es un paraíso fiscal, y ese paraíso fiscal puede darle cabida a cualquier cantidad de dinero negro. Los gobiernos de todos los países del mundo están perdiendo. De hecho, este informe se hace público porque llega a las manos del gobierno francés. Uh-huh. Y el gobierno francés se da cuenta que hay una gran cantidad de evasores fiscales ahí metidos. Entonces se empieza a proceder legalmente contra los evasores fiscales de Francia. Acto seguido, comparte la información que tiene con los otros gobiernos de la Unión Europea que están involucrados de alguna manera, que están afectados, y con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, uh-huh, que tiene una presencia en muchísimos países del mundo. Por cierto, Alejandra Shanik, por ejemplo, que elabora el reportaje sobre Murat, es miembro de este consorcio
por la parte mexicana, junto con otros muchos más periodistas mexicanos, ¿no? Es decir, este es un consorcio de periodistas que empiezan a hacer indagaciones en los países y empiezan a difundir la información. Estamos hablando de información que te remite al 2007, 2008 máximo. Es porque estamos hablando de los fondos que se detectan entre 2005 y 2007. Esta lista, como bien dice Falciani, bien podría ser nada más la punta del iceberg. Sí, muchos bancos, otros bancos podrían estar haciendo lo mismo. Otros bancos. Otras sucursales dentro del mismo HSBC lo podrían estar haciendo. Y otros personajes. Sí. ¿Sí? Entonces, el hecho es que los gobiernos no están teniendo control sobre ese dinero, las sociedades estamos siendo afectados porque finalmente estos personajes que tendrían que pagar impuestos por esas grandes fortunas no pagan un 5%. No pagan un 5 por eso, además fortunas malavidas, o por lo menos de dudosa procedencia, y tú y yo y todos los ciudadanos de a pie, pues tenemos que declarar impuestos, somos contribuyentes cautivos, claro. Tenemos que pagar el IVA, no nos escapamos. ¿Te acuerdas que hace como 3 semanas platicamos de otro estudio de la concentración de la riqueza? Concentración de la riqueza. Esa era la concentración de la riqueza legal. Legal. Esta es otra concentración de la riqueza. Es imposible saber cuál es la cantidad de riqueza ilegal que está circulando en el mundo, pero no se puede ser ingenuo para saber qué está sucediendo. La corrupción entendida en su sentido más general, más amplio, la que maneja mercados negros, la que maneja el crimen organizado, la que maneja la corrupción en el sector público, la que maneja las complicidades de empresas con el sector público, etcétera, está ahí. No podemos negarla, no la vamos a negar. El problema es muchas veces tener las pruebas en la mano. Y eso fue lo que hizo este señor Falciani. Esto parece una historia de veras de intrigas detectivescas, sí. Porque en realidad la manera en que él llegó a obtener toda esta información siendo un empleado del banco, y por otro lado la manera en que la circuló, y la manera en que los gobiernos empezaron a involucrarse y otros actores son propios de una trama de novela, de James Bond. Sí. Fíjate, un dato. Los mexicanos de esta lista transfirieron al menos 417 mil millones de dólares a paraísos fiscales. Esa cantidad equivale a más del doble de las reservas del Banco de México. Sí. Están hablando esta es una nota, si mal no me equivoco, del periódico La Jornada, que habla de lo que se calcula que es, no de los mexicanos que están en esta lista, sino de todo el recurso, todo el dinero que ha salido del país de manera incontrolada. Claro. Y lo curioso te voy a decir que nosotros vivimos junto a uno de los paraísos fiscales que se llama Estados Unidos, porque Estados Unidos a ti te permite llevar una fortuna, adquirir bienes y no hacerte mayores preguntas. Sin mayor problema, como lo hacen los bancos suizos también. Pero al mismo tiempo les preocupa. Siempre y cuando pagues los impuestos. Siempre y cuando le pagues algo a ellos. Pero mira, hay formas también de eludir impuestos. Hay asesores para eludir impuestos en Estados Unidos y en Europa y en todos lados, ¿no? Entonces, lo que vemos ahora es, de veras, es el capitalismo financiero, que es además el capitalismo que lleva la batuta en todo, más salvaje, menos controlado, más anclado a la corrupción, más anclado a la falta de transparencia. Por eso cuando de pronto brotan estos escándalos, uno no debe de dejarlos pasar, uno tiene que considerar seriamente todas las implicaciones que eso tiene para nuestra vida cotidiana. ¿Ves próximo la desaparición del secreto bancario? No como tal, pero yo creo que van a crecer los controles, tienen que crecer los controles. ¿Por qué? Porque los estados los ven propios estados están perdiendo. Se les está yendo un dineral de impuestos. Ellos están perdiendo. No es por buena voluntad, no es por vocación de transparencia, ni mucho menos. Es porque tú no te puedes llevar ese dinero sin pagarme a mí algo. Tenemos que irnos a una pausa, Pablo, pero vamos a regresar con un estudio muy interesante de Transparencia Internacional que nos habla de la percepción de la corrupción
Sí, y que nos ayuda a entender un poco más de esto de lo que venimos hablando. Regresamos en un minuto a La Báscula, el peso de las ideas. Le dejo los teléfonos 3641-7414, 3640-2131, @1070 Noticias y @S Ramírez Robles. Y @Pablo Arredondo R. ¿Sí? Regresamos en un minuto. La Báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas. Estamos hablando hoy ampliamente de corrupción. Y bueno, hay un estudio que nos hace el favor de traernos Pablo Arredondo sobre la percepción de la corrupción. Este es un tema importante porque pues se imaginarán que al ser la corrupción algo ilegal, ilegítimo, pues no es fácil medirlo, no es fácil que haya un indicador donde la propia administración pública, los funcionarios digan, soy tan corrupto, mi indicador es bajar el índice de corrupción de mi organización de 72 a 70 este año, y el que siga 65. Nadie va a aceptar que es corrupto, pero existe una lógica de corrupción. Entonces, Transparencia Internacional genera una serie de datos anualmente, donde no nos deja nada bien, ¿verdad? No nos deja nada bien como país, desgraciadamente, ¿no? Y por lo tanto como sociedad. Y como sociedad, mira, yo creo que hemos llegado quizá, por un lado, a hartarnos por los excesos que de pronto vemos en los excesos de corrupción, de poder, etcétera, y por otro lado acostumbrarnos. Uh-huh. Es un poco como nos sucede cuando vemos tanta violencia, ¿no? Empezamos a acostumbrarnos a ver tanta violencia cuando deberíamos de escandalizarnos, ¿no? De permanecer escandalizados. A veces lo hemos tomado de broma, ¿no? Ay, sí, qué bueno, mira, qué simpáticos somos, los mexicanos somos bien corruptos, ¿no? Uh-huh. Y a veces nos indignamos tremendamente cuando vienen las devaluaciones, cuando vemos a los sujetos que de la noche a la mañana se vuelven multimillonarios, políticos que inexplicablemente aparecen en las listas de los más ricos, en fin, cuando vemos eso nos indignamos y decimos, bueno, ¿por qué? Bueno, porque desgraciadamente, los procedimientos a través de los cuales y tradicionalmente operamos la administración pública y muchos de los mecanismos articulados también con la empresa, desgraciadamente, están vinculados a esta lógica de la corrupción, ¿no? Transparencia Internacional lo que dice, claro, es evidente que no se puede medir la corrupción de manera directa porque nadie, como tú bien lo acabas de decir, nadie declara mi índice de corrupción es este, ¿no? Sí, no. Este año crecimos en corrupción o bajamos en corrupción. No es cierto, nadie lo puede decir. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Hacen una encuesta con expertos en cada uno de los países, son 177 países los que evalúan, sí. Y se van con personas que conocen bien la materia, en fin, y hacen una serie de encuestas para sopesar y ponderar. A los países más transparentes, menos corruptos, más limpios, los ponen en la escala que va hacia el 100. ¿No? A los países más corruptos, más sucios, más oscuros, los ponen en la escala que llega hacia el 0, vamos a ponerles, ¿no? Entonces tratan de ubicar a los países en qué parte de esta escala se encuentran. Uh-huh. Evidentemente sabemos que hay países, porque los hay, que tienen escalas de corrupción muy baja. Te voy a poner un ejemplo. Dinamarca. Uh-huh. Dinamarca es el país mejor calificado de toda la lista de 177. Tiene una calificación de 92. No llega a 100, Uh-huh. Tiene una calificación de 92. Junto a Dinamarca están otros países parecidos como Nueva Zelanda, Finlandia, Suecia, Noruega, pero la fíjate, misma Suiza. La misma Suiza está en el 7º. La misma Suiza
es que Suiza es un país contradictorio, Sí. porque por un lado es realmente un país muy limpio, muy claro, muy transparente, y por otro lado es Donde un cada país ciudadano es un policía. donde Esa cada es la ciudadano es lógica. un policía, y tú lo conoces bien, y donde, por otro lado, se permite que existan paraísos fiscales. Claro. Ahí, pero como ellos dicen, esa no es nuestra Sí, bronca, es la de ellos. Son ellos los corruptos, Claro. nosotros pues tenemos que ganar dinero, ¿no? Claro. Ahora, ¿dónde andamos nosotros? Claro. Bueno, pues nosotros andamos en un poco más arriba de la mitad de la tabla, ¿no? Por ahí andamos, en el lugar 106, 107, por lo menos en el 2013. Ajá. Creo que en el 2014 mejoramos, pasamos del 106 al 103. Pero nuestra calificación, fíjate, imagínate que nos calificaran del 0 al 100. Sí. Es decir, tú vas y presentas tu examen de matemáticas. ¿Cuánto sacaste? 35. Eso es lo que sacamos nosotros. Esa es nuestra calificación en el mundo de la corrupción. O sea, o al revés, en el mundo de la transparencia y la claridad. Claro. Tenemos 35. Es decir, estamos lejísimos de ser una sociedad que no padezca la Que corrupción. no la padezca, que no la viva. Eso es lo que se refleja. Estamos al promedio en el nivel de los países de África subsahariana Debajo del Sahara. y del este de Europa y del centro de Asia. Chulada. Sabemos que hay en el centro de Asia, pues un lugar donde se están llevando a cabo guerras, Sí, es Afganistán, exacto. Irak, etcétera, etcétera. Y el este de Europa, que ya sabemos que ahí se la manejan muy bien nuestros amigos los exsoviéticos, Sí. ahora miembros de una cantidad bielorrusos, rusos, ucranianos, ucranianos, en fin, chulada. donde Moldavos. la corrupción es tan rampante como aquí. Sí. ¿Sí? Entonces, andamos a ese nivel, estamos muy por abajo del promedio del continente americano, que es Sí. de 45. También el continente reprueba, Sí, no sí, llega sí, ni sí. al 50%. Sí. Los que mejor salen librados son los miembros de Europa del Oeste, perdón, Ujú. la Unión Europea y Europa Occidental, que anda por 66, pasan de panzazo. Pero nosotros andamos en el 35. Sí, el país latinoamericano mejor calificado es Uruguay, si no me equivoco. 73, luego Chile con 71. Y ahora lo entendemos por qué el presidente que Exacto. tienen y por qué vive como vive y por qué actúa como actúa. Sí, hay una... Sí. Es normal, es natural. Eso, hay- eso es lo natural. Es bien visto. Es bien visto y al contrario, allá supongo que sería un motivo de profundo desprestigio que te agarraran robando de la administración pública, ¿no? Sí. Entonces, bueno, esa es nuestra situación en el concierto internacional de la corrupción, de acuerdo a esta encuesta que desarrolla Transparencia Internacional. Los peores países: Somalia, Corea del Norte, Afganistán. Esos están sobre 8. Wow. Pero luego hay brincos a 20, Zimbabue. No, pues sí, estamos jugando en la CONCACAF. Sí, traemos un rating importante. Desgraciadamente. ¿Qué cosa esto de la...? Desgraciadamente. Y bueno, y cuando vemos casos como el de Murat, lo único que, por eso yo digo, es paradigmático, es ejemplar. Digo, es decir, no es un caso excepcional. Ay, sí, había un señor que se hizo rico en la administración pública, ¿no? Pues no, hombre, como él hay muchos. Y si tomamos el caso de Oaxaca, si lo aisláramos de México, pues es exactamente como Zimbabue, como... Sí. O sea, en los niveles de pobreza es como Somalia. Claro. O sea, realmente se entiende cómo pueden suceder esas fortunas donde hay saqueos brutales de los recursos naturales, de las arcas públicas, de los manejos presupuestales, etcétera, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, pues este indicador no nos deja nada bien, pero todavía vamos a tocar otro indicador, el del INEGI. El del INEGI tenemos que irnos a una pausa. Regresamos y tocamos el del INEGI, que tampoco nos ayuda mucho. Regresamos en un minuto a la báscula. Claro. El peso de las ideas. Les dejo otra vez los teléfonos: 3641-7414, 3640-2131. Estamos con Pablo Arredondo, director del Instituto de Investigación en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. Gracias. Bien dicho, muy bien.
So jump up and let me know when you're there, baby, let's shake it. La báscula, el peso de las ideas. Regresamos a La Báscula, el peso de las ideas, sin lugar a dudas, la mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente del país. Doctor, el INEGI también hace un estudio de corrupción ahora para el caso mexicano. Sí, fíjate que muy interesante. Es un estudio que se llama, es la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental. En el caso de INEGI, la metodología, el procedimiento es distinto. ¿Qué es lo que hace INEGI? Va con los ciudadanos, como en cualquier encuesta, y les pregunta, ¿usted ha tenido que presentarse frente a un funcionario público de cualquier nivel, ¿no? De cualquier nivel, puede ser un policía Una recaudadora, el de la recaudadora, en fin, de la ventanilla de tal o cual lugar. El funcionario de CFE. Exactamente. Exacto. Entonces, va y le pregunta a la gente, y entonces, acto seguido, a quienes responden que sí, les pregunta, ¿y usted para resolver su trámite ante el funcionario público ha tenido que soltar algo? Mocharse. Que mocharse, ha tenido que pagar, ha tenido que ser sobornado de alguna manera. Y déjame decirte, el índice general que sacan es 25% Sí. de cada 100 o 24,724 de cada 100,000 han tenido que erogar algo, han tenido que negociar en esos términos con el funcionario en cuestión. Lo cual nos habla de que por lo menos una cuarta parte de los mexicanos son víctimas o presas de la corrupción. O motivadores. Mira, yo no quiero, ¿cómo se llama? Acusar al ciudadano. A la víctima. Porque finalmente el ciudadano es la víctima. Okay. Tarde o temprano, ¿no? Es decir, la autoridad tiene más responsabilidad que el ciudadano eso sí. en esos términos. Sí, totalmente. Tú puedes tratar de sobornar a un funcionario, pero el funcionario tiene que ser bastante más responsable que tú. Sí, él tiene una responsabilidad porque es pagado con recursos públicos. Tendría que sancionarte simplemente por ese hecho. Bueno, el hecho es que así sucede. Ahora, pues no es lo mismo un cierto tipo de trámites que otro cierto tipo de trámites. De acuerdo con el INEGI, que es una encuesta que publica en el año pasado, en el 2014, dice claramente, de acuerdo con la encuesta, por tipo de trámite, el de mayor porcentaje de experiencia de corrupción fue el contacto con las autoridades de seguridad pública, que registró un 50%. Policías, tránsitos. Uno de cada 2 ciudadanos que tiene que lidiar con un agente o un servidor público de la seguridad pública tiene que soltar algo para resolver el trámite, el que sea. De este 25% que es sujeto a la corrupción, sí. La mitad. La mitad tuvo que ponerse de acuerdo con alguien de seguridad. La otra incidencia fuerte, alta, no del 50%, pero del casi 25%, es todos aquellos que tienen que ver con permisos relacionados con la propiedad. O sea, tú quieres un permiso para ampliar tu casa, tú quieres el pago del predial, tú tienes tienes de alguna manera que negociar ahí. Entonces, el 25%. El 25%. El INEGI hace una lista. Eso te iba a preguntar, en los estados, ¿cómo nos va Jalisco? De las entidades, dice, ¿cuáles son las 10 entidades más corruptas, llamémosle así, por este tipo de indicadores? Bueno, no lo llamamos nosotros, lo dice el INEGI. Lo dice el INEGI, yo no he hecho la encuesta. Yo no. La primera es San Luis Potosí. Ajá. La segunda es el Distrito Federal. Tiene lógica por lo grande que es. La tercera es el Estado de México. La cuarta es Chihuahua. La quinta es Quintana Roo. La sexta es Tabasco. El honroso 7º lugar es de Jalisco. Séptimo. El 8º es Tlaxcala.
el 9º es Michoacán y el 10º es O sea, Oaxaca. somos más corruptos que Michoacán. Y que Oaxaca. Y que Oaxaca. En estos indicadores Indicadores del INEGI. del INEGI. ¿Viene desagregado para Jalisco esa cifra? No la tengo desagregada aquí, simple y sencillamente. No, pero ya aparecen con ahí, eso, con decir que es el pero- séptimo lugar. pero es el 7º lugar. Entonces, quiere decir que todos estos grandes temas que hablamos de lo que sucede en el mundo, en Suiza, en África, en Europa, en Estados Unidos, Pasan nos aquí. están pasando aquí, Sí, claro. están de alguna manera reflejados en nuestra vida cotidiana. Y entonces, como ciudadanos, tendríamos que preguntarnos, bueno, ¿y qué hacemos frente a esto, no? Sí. ¿Qué hacemos? Primero, hay una cosa que en algunos países del mundo se llama tolerancia cero. Ajá. Es decir, tú vete a Suecia, por decir algo, o a Noruega, y trata de sobornar a un policía. A ver cómo te va. No, cruza la frontera. O cruza la misma frontera, frontera Estados y Unidos. es, bueno, Te allá paras también en todos los altos, hay sobornos, pero son de otra naturaleza. naturaleza. Y de otro nivel, ¿sí? Y de otro Hablando de otro nivel, porque para que no se nos vaya el tiempo, el presidente de la República ha dicho desde su campaña que iba a iniciar un sistema nacional anticorrupción. Presentó una iniciativa que está congelada, que el presidente ahora en estos 10 puntos últimos que anunció le pidió a la Cámara que la aprobara ya. Hay rumores que dicen que se aprueba la semana que entra, que están por aprobarla. O esta semana. O esta. Pero hay una confrontación de visiones, básicamente. El PRI dice, el Sistema Nacional Anticorrupción tenemos que fortalecer a la autoridad fiscalizadora del propio gobierno, tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, es decir, la Secretaría de Función Pública y la Auditoría Superior de la Federación. Los panistas, que son los que la tienen atorada, o los priistas, cada quien con su visión, los panistas dicen, no, esto tiene que ser de gente de fuera, externos, que no lo hicieron cuando ellos eran gobierno, ahora sí son los zares anticorrupción y señalan, decía Kudorov, que ser moral no es seguir las reglas de la misma, sino señalar con un dedo flamígero a aquel que las incumple de manera inmediata. Entonces así están los panistas. Ahora sí queremos meter a los corruptos a la cárcel. Y bueno, volteando un poquito para atrás está complicado, ¿no? Sí, mira, mi opinión, Sergio, es que desafortunadamente ni unos ni otros. Así como el señor presidente, que ha sido señalado, entre otras cosas, por cuestiones muy delicadas, como el conflicto de intereses por propiedades. Su secretario de Hacienda igual. Recurrió a la designación de un personaje que es muy próximo a ellos para que lo fiscalice, cosa que no va a suceder, obviamente, ¿no? Y como tú bien dices, por el otro lado, la oposición, por lo menos la oposición del lado del PAN, está diciendo es que necesitamos garantizar que la absoluta independencia de los fiscalizadores. Y yo estoy de acuerdo con ellos. El problema es que no lo hicieron en su momento. Tuvieron bastante tiempo en el gobierno federal y en muchos de los gobiernos estatales para hacer algo por el estilo y no lo hicieron, no lo emprendieron nunca. Entonces, ahora, en una sociedad que está tan mal calificada en estos niveles, ¿habrá estas figuras cuasi santas que puedan desde fuera no mancharse, cruzar el pantano? Sí las habrá. Sí las hay, te voy a decir por qué. No, es que México es mucho más grande que algunas de sus... que las mayorías. Que algunos de sus personajes más populares. Sí. Mira, ¿qué sucedió cuando de veras se procuró que el Instituto Federal, entonces Instituto Federal Electoral, fuera un organismo autónomo con mucha presencia ciudadana? Se llevó a cabo, se constituyó un Instituto Federal Electoral. A lo mejor después se desvirtuó, y sí se desvirtuó, por desgracia, pero hubo un momento en que era la institución más creíble y estaba encabezada por personajes que no tenían ningún interés de hacer la gran carrera política y mucho menos de hacer una fortuna a partir de eso.
Salvo Entonces, Molinar. Bueno, salvo Molinar, pero bueno, gente como José Waldenberg. Sí, ¿no? ¿sí? Es que Waldenberg salvaba todo pero, el instituto, Pero ¿no? como él hay muchos mexicanos. Eso es Mauricio lo que, Merino. Eso es lo que no deberíamos de ignorar. Como él hay muchos mexicanos que pueden ser perfectamente mexicanos, honestos, honrados, intachables. Sí, se ha mantenido al margen de esto, ¿no? Pero además de las personalidades, tenemos que construir instituciones. Ujú. Y las instituciones se manejan con reglas, más allá de la buena voluntad o mala voluntad del personaje que las encabece. Entonces tenemos que construir buenas leyes anticorrupción, que a su vez se reflejen en instituciones. Y eso es lo que yo creo que está en juego. No estoy muy seguro que se vaya a lograr, pero tarde o temprano tendremos que plantearlo, porque los niveles de corrupción, de mantenerse, de incrementarse y de seguir así, pueden degenerar en algo realmente más allá de lo escandaloso. Es decir, podemos estar viviendo en una sociedad que no tenga ningún control, y eso no le conviene a nadie. Donde el mayor incentivo sea robar. El mayor incentivo es robar, y para robar puedes hacer lo que quieras. Exactamente. ¿Sí? Entonces, eso no le conviene a nadie. A nadie. Doctor, nos tenemos que ir. Te agradezco muchísimo. Al contrario. Nos vemos el jueves, Sí, el jueves señor. que entra. Esta fue La Báscula, el peso de las ideas. La mejor barra de opinión de Jalisco y posiblemente el país. Muchas gracias. Brand new shoes, walking blues, climb the fence, books and pens. I can tell that we are gonna be. La Báscula, el peso de las ideas.